En la ginecología hay temas olvidados. Hay patologías de las cuales no se habla mucho, de las cuales no se hace concientización, no hay campañas en redes sociales, pero que son de suma importancia para poder lograr la salud de todas nuestras mujeres. Y se trata en este caso, y es el tema del cual les quiero hablar hoy, de lo que son las lesiones preinvasoras de endometrio, por supuesto precursoras del cáncer de endometrio. En este flashcards le hablaré acerca de este maravilloso tema. Espero que se queden enganchados en el video. Es un tema realmente importante y un tema realmente fascinante. Mi nombre es Luis Edgardo Cabrera, médico ginecobstetra, docente universitario. Y antes de iniciar el video de hoy, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia. Y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. Lesiones preinvasoras de endometrio. Probablemente ustedes no hayan escuchado mucho del tema, a lo mejor tengan algún conocimiento, sobre todo en el área de anatomía patológica, pero como tal no se hace hincapié en este tema. Por eso quiero hablarles el día de hoy de esta patología, de este problema que le puede suceder a cualquier mujer. Antes de iniciar el tema de lesiones preinvasoras de endometrio, es muy importante tener un conocimiento claro acerca del ciclo menstrual porque esta patología está directamente relacionada. Así tenemos en primer lugar que el estrógeno, que es esta línea que tenemos en rojo acá, y la progesterona, que es esta línea blanca que tenemos acá, son las hormonas ováricas efectoras. Y el estrógeno en la primera fase del ciclo, lo que es la fase proliferativa, si hablamos del punto de vista del endometrio, ¿sí? Y la fase estrogénica del punto de vista hormonal, porque es el estrógeno quien rige esta fase, va a tener niveles superiores a los de progesterona. Y aproximadamente alrededor del día 12 del ciclo vamos a tener un incremento en los niveles de estrógeno y eso va a estimular lo que es el pico de LH para que ocurra la ovulación. Recuerden, ese folículo maduro, ¿ok? Cuando ocurre este pico de LH va a producirse lo que es el estigma ovárico, sale el ovocito y esto es lo que se conoce como ovulación. Pero este cuerpo que queda acá, ese folículo maduro que está ya donde eclosionó el óvulo, va a convertirse en un cuerpo lúteo con células llamadas teca-luteínicas y células granulosa-luteínicas. Las células teca-luteínicas van a ser las encargadas de producir la progesterona y las células granulosa-luteínicas, el estrógeno, la aromatización del estrógeno. Pero en este caso, la cantidad de estrógeno que se va a producir en esta fase del ciclo llamada fase lútea o fase secretora, en el caso del endometrio, o la fase progesterónica, porque es la progesterona quien rige esta fase, vamos a tener esta hormona por encima del estrógeno, ¿ok? Hasta que llega un punto cercano al final del ciclo donde la progesterona pasa por debajo de lo que es el estrógeno y en este punto es donde ocurre la señal para lo que es la menstruación, la descamación de este endometrio. Pero ¿qué pasa? Existen casos, patologías, condiciones de las pacientes en los cuales el estrógeno persiste por encima de la progesterona y no ocurre este incremento de los niveles de estrógeno para que ocurra el pico de LH. En conclusión, no ocurre la ovulación. Tenemos mujeres con fases o ciclos anovulatorios, por lo que el estrógeno se va a mantener por tiempos prolongados por encima de los niveles de progesterona. Es decir, va a existir un incremento en los niveles de estrógeno sin oposición de la progesterona, trayendo como consecuencia una serie de patologías, entre ellas lo que son las lesiones preinvasoras de endometrio y el cáncer de endometrio. De allí la importancia de conocer el ciclo menstrual. Mujeres con ciclos anovulatorios, mujeres con ciclos infrecuentes tienen mayor probabilidad de tener lesiones preinvasoras de endometrio y cáncer de endometrio, entre otras patologías
que también son de características hiperestrogénicas. Pero en lo que nos atañe hoy es muy importante conocer esto, y las lesiones preinvasoras y el cáncer de endometrio están directamente relacionados con el estrógeno y los niveles de estrógeno por encima de la progesterona sin oposición de esta hormona por tiempo prolongado. Entonces, ya entrando en tema, no podemos hablar de lesiones preinvasoras de endometrio sin hablar de la hiperplasia endometrial. Y yo sé que muchos de ustedes tienen algún conocimiento de esto, y en patología nos hablaban de lo que es la hiperplasia endometrial simple, con atipias, sin atipias, compleja, con atipias, sin atipias, pero esta clasificación ya está proscrita desde hace varios años. De hecho, en 2014 la OMS cambió por completo esto y está vigente hasta la actualidad, y es lo que les voy a hablar el día de hoy. La hiperplasia endometrial no es más que la proliferación de glándulas endometriales que se colocan en una gran cantidad. Eso sí, son glándulas típicas, no tienen atipias sus células, pero van a tener una forma y tamaño irregular con un incremento en la relación glándula-estroma. Es decir, vamos a tener menor cantidad de estroma y una gran cantidad de glándulas. Esto, por supuesto, sobre un fondo de endometrio proliferativo normal, es decir, que no estamos hablando de una atipia aún. Y vamos a tener, por supuesto, como ya les mencioné, que esto es producto de una estimulación estrogénica prolongada. Ahora, esta hiperplasia endometrial la vamos a clasificar en hiperplasia endometrial benigna, que es la clasificación actual desde 2014 hasta la actualidad, y neoplasia intraepitelial endometrial, que es esta la lesión preinvasora de endometrio. Es decir, que la hiperplasia endometrial benigna no es una lesión preinvasora de endometrio, lo es la neoplasia intraepitelial endometrial, y ya vamos a ver sus características. Entonces, ¿qué diferencia una de otra? Que la hiperplasia endometrial benigna tiene una topografía difusa, es decir, puede extenderse de manera difusa en el endometrio. Su categoría funcional es un efecto estrogénico prolongado directamente, por el cual, si nosotros logramos incidir en esto, vamos a revertir el proceso. Por eso que la terapia hormonal es el tratamiento indicado en estos casos. En cambio, la neoplasia intraepitelial endometrial es focal y de forma progresiva pasa a ser difusa, pero es una lesión precancerosa, por el cual ya estamos en una condición donde la terapia hormonal generalmente no funciona, y ya esto prácticamente, como lo mencionamos acá, su principal tratamiento es quirúrgico, por lo que ya la reversibilidad del proceso lo lograríamos si extirpamos todo el tejido afectado, en este caso, por supuesto, de manera quirúrgica. Y ya después del NIE, o la neoplasia intraepitelial endometrial, tenemos el adenocarcinoma endometrial tipo endometrioide bien diferenciado, que es la etapa siguiente. De allí la importancia de identificar esta etapa precancerosa, porque en este punto todavía podemos revertir el proceso, pero ya de allí en adelante es totalmente distinto. Ya entraríamos ya en la fase del cáncer de endometrio. Entonces, esta hiperplasia endometrial benigna, que no es una lesión preinvasora, y desde el punto de vista, vamos a decirlo, de lo que es la estadística, tiene una justificación, y es que solo coexiste con un cáncer en menos del 1%, y su progresión a cáncer tiene un riesgo relativo de 1, es decir, que es realmente bajo, por el cual no se considera una lesión preinvasora. En el caso de la neoplasia intraepitelial endometrial, en cambio, es totalmente distinto. Tenemos desde un 25 hasta un 59% de coexistencia con el cáncer. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros hacemos un diagnóstico de NIE en esa paciente, y ya vamos a ver que el diagnóstico es por biopsia, esa paciente tiene una probabilidad hasta de un 59% de tener cáncer. Vean la gravedad del asunto. Y no solamente eso, sino que de no tener cáncer y ser solamente un NIE, esta paciente va a tener una progresión a cáncer dentro del próximo año con un riesgo relativo de 14 hasta 45, para que ustedes vean lo importante y lo grave de este asunto. Y por eso es que en muchos casos
hay quien considera desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de la práctica médica, de tratar una lesión intraepitelial endometrial como que si fuera un cáncer ya en ese momento. Porque prácticamente las posibilidades de esta paciente, ya sea de tener cáncer en verdad o de que dentro de un año pueda tener cáncer, son realmente altas. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos de la neoplasia intraepitelial cervical? Bueno, vamos a tener en primer lugar, y esto desde el punto de vista histológico y citológico, es decir, de la evaluación de anatomía patológica. La arquitectura del tejido es una aglomeración de glándulas y vamos a tener acá lo que se conoce en la parte de patología como disposición de glándulas espalda con espalda. Hay una gran cantidad de células que confluyen entre ellas, están unidas entre ellas, con muy poco estroma entre ellos o prácticamente ninguno. Ahora, desde el punto de vista de la citología, es decir, de la célula como tal, las diferencias citológicas atípicas que existen entre este conglomerado de glándulas y un piso o un fondo de células normales. Es decir, que vamos a tener células atípicas en un fondo de células normales. Esto hay que diferenciarlo, ya que si existen solo células atípicas, ya estaríamos haciendo otro tipo de diagnóstico, ya, por supuesto, en etapas de lo que es el cáncer de endometrio. Su diámetro debe ser de por lo menos 1 milímetro. Se deben excluir patologías imitadoras, como por ejemplo un endometrio basal, un endometrio secretor, pólipos y procesos de reparación. Y por supuesto, excluir el cáncer. Si el estudio histopatológico cumple con estos criterios, estaríamos hablando de una neoplasia intraepitelial endometrial. ¿Cuáles son los factores de riesgo para esto? Bueno, cualquier condición o patología que haga que la paciente tenga ciclos anovulatorios o que tenga hiperestrogenismo. ¿Cuáles son estas condiciones? Por ejemplo, por supuesto, cualquiera que induzca la anovulación, llámese o anovulación o ciclos infrecuentes, como por ejemplo lo que es el síndrome de ovario poliquístico, que es uno de los más importantes, pacientes con hiperandrogenismo de cualquier etiología, ¿ok? Que tengan una anovulación, o lo que es una ciclos anovulatorios de manera prolongada. La obesidad, pero en el caso de la obesidad tiene más que ver con el hecho de que la grasa que tiene la paciente tiene capacidad de aromatización y esto incrementa los niveles de estrógeno. Llega un punto en el cual la progesterona siempre se va a mantener por debajo y vamos a hablar de un proceso en el cual esta mujer tiene riesgo de patología endometrial. La diabetes mellitus también. La infertilidad, y aquí hablamos no solamente de la infertilidad como tal, sino de la nuliparidad, mujeres que nunca en su vida tienen un embarazo. Recuerden que el embarazo es un proceso de 9 meses en el cual la progesterona está por encima del estrógeno, por eso se considera el embarazo como un factor protector. De igual manera, el uso de anticonceptivos orales, los anticonceptivos del punto de vista de lo que es su utilización, su principal componente es el progestágeno y va a mantener niveles de estrógeno bajos, por lo que los anticonceptivos orales también se consideran un factor protector, así como el ejercicio. Hay otros factores que están relacionados con la protección del cáncer de endometrio, pero estos son los más relevantes. Entonces tenemos también terapia estrogénica y con tamoxifeno, por eso es que pacientes que requieren de terapia de reemplazo hormonal sustitutivo, es muy importante tomar en cuenta estos riesgos. Al igual que pacientes con cáncer de mama, donde el tamoxifeno es parte fundamental del tratamiento, sobre todo en pacientes con marcadores estrogénicos positivos, donde es necesario la terapia con tamoxifeno. Algunos tumores ováricos funcionantes, productores de estrógeno, también como factor importante de riesgo para la producción de lo que es la neoplasia intraepitelial endometrial. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Por supuesto que hay que pensar en el problema y cualquier factor que tenga la paciente que condicione a anovulación o a reglas infrecuentes, esto debemos tomarlo en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico con evaluaciones posteriores. La clínica más frecuente, bueno, el sangrado posmenopáusico, que es muy importante, pero en el caso de mujeres premenopáusicas, como ya les mencioné, menstruaciones infrecuentes. Esto es fundamental.
Esto debemos tomarlo en cuenta a la hora del interrogatorio, a la hora de evaluar una paciente. En general, si nos presentan estos datos, tendríamos que sospechar en que la paciente puede tener o una neoplasia intraepitelial, una hiperplasia endometrial o ya un cáncer endometrial. Por eso es que debemos hacer las actuaciones médicas correspondientes. Entonces, el estudio estándar en consultorio antes de llegar a la biopsia es la ecografía transvaginal. Y es importante porque en edad reproductiva el endometrio, el grosor endometrial por ecografía transvaginal está entre 14 y 16 milímetros en la fase secretora tardía, es decir, donde el endometrio debe estar más grueso. En la menopausia sin terapia hormonal sustitutiva, el endometrio debe medir menos de 5 milímetros y en la menopausia con terapia hormonal sustitutiva debe medir menos de 8 milímetros. Si nosotros conseguimos en la ecografía hallazgos por encima de estos valores, entonces eso es un hallazgo ecográfico de lo que se conoce como engrosamiento endometrial, que no estaríamos haciendo un diagnóstico definitivo, pero esto sería una indicación de realizar la biopsia. Tenemos acá, en esta ecografía, un endometrio de una mujer en edad reproductiva totalmente normal, como lo vemos acá. En cambio, en este tenemos un endometrio totalmente engrosado, ¿ok? Mucho mayor de 16 milímetros. De hecho, este tenía una medida de 21 milímetros, por lo que es un endometrio engrosado, y esta es una paciente que además tenía ciclos infrecuentes, por lo que esta paciente fue a biopsia. Y como dato importante que dice Itzmosele, que es un problema serio, que es importante, y voy a hacer un video al respecto porque es importantísimo tratarlo, ya que se encuentra aquí, aprovecho para mencionarlo. Ok, seguimos. Entonces, el diagnóstico, por supuesto, el diagnóstico definitivo es con la biopsia. Una paciente que tiene factores de riesgo, que tiene una patología o una condición que le produce anovulación, ciclos infrecuentes, y tenemos una ecografía con un engrosamiento endometrial, esta paciente va a biopsia. Y en la actualidad la biopsia está un poquito como dejada de lado con el advenimiento de la histeroscopia. Por supuesto, los histeroscopistas dicen que la biopsia a ciegas con cureta de Novak o con Ameu no sirve para nada, pero la realidad es que la biopsia con cureta de Novak, que es una cureta especial para tomar la muestra, o con aspiración, sigue siendo un método importante para el diagnóstico, sobre todo en sitios donde la histeroscopia no está disponible, donde la histeroscopia es un estudio sumamente costoso. La biopsia sigue siendo un estudio totalmente indicado. Por supuesto que estamos hablando de paciente ya que tiene un riesgo y tiene un endometrio engrosado. Pero si ya es una paciente con diagnóstico, es decir, si en esta paciente la biopsia con aspiración nos reporta un NIE, una neoplasia intraepitelial endometrial, o es una paciente posmenopáusica, es preferible llevar a esta paciente a histeroscopia. Y esto es muy importante. Recuerden que en el caso del NIE existe hasta un 59% de probabilidad de que esta paciente tenga un cáncer endometrial coexistiendo. Y en el caso de la posmenopausia, la probabilidad es muchísimo mayor que ese problema pueda ser un cáncer. Por lo cual en estos casos la histeroscopia debe ser el método de elección. Para pacientes con engrosamiento endometrial, con factores de riesgo, reglas infrecuentes, y que la tengamos como posible candidata, allí podemos hacer la biopsia. Con cureta de Novak o con aspiración manual endouterina. Pero en el caso específico del NIE y de la paciente posmenopáusica, la histeroscopia debe ser lo indicado. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, vamos a tener que va a depender si la paciente se encuentra en edad reproductiva o en menopausia. Si la paciente se encuentra en edad reproductiva, si tiene una hiperplasia endometrial benigna, y recuerden que la hiperplasia endometrial benigna no es una lesión preinvasora de endometrio, pero en este caso, si la paciente desea anticoncepción, los anticonceptivos orales convencionales es la opción, sobre todo los que tienen doble componente, contienen etinilestradiol y el progestágeno. Estos anticonceptivos le pueden funcionar a esta paciente sin ningún problema. Ahora, si estas pacientes no desean anticoncepción o son pacientes, por ejemplo, ya esterilizadas o tienen otro método como por ejemplo una T de cobre,
se puede utilizar progestágenos cíclicos, la medroxiprogesterona, la progesterona micronizada. Es decir, que se utilizan, recuerden que la fase progesterónica, la segunda fase del ciclo, la fase lútea, esa fase la podemos simular utilizando progestágenos. Entonces, durante 14 días se le coloca a la paciente el progestágeno, después lo deja por 14 días más y después lo usa por 14 días. Este progestágeno cíclico nos permite tratar el problema de la hiperplasia endometrial benigna. Ahora, si es un NIE, es histerectomía. Como ya les mencioné, la mayoría de los casos, por no decir todos los casos de neoplasia intraepitelial endometrial deben ser resueltos vía histerectomía, porque las posibilidades de esta paciente de tener cáncer coexistiendo son altísimas y el riesgo relativo dentro de un año de tener cáncer es sumamente alto. Y si es una paciente posmenopáusica, pues muchísimo más, por el cual la histerectomía es la alternativa en estos casos. Si la paciente es menopáusica, si es una hiperplasia endometrial benigna, utilizar progestágenos continuos en una paciente que ya no tiene ciclos menstruales, una paciente que ya no está en edad reproductiva, podemos utilizar el progestágeno de manera continua. Y en el caso de una mujer con NIE, por supuesto, más aún, la histerectomía es la alternativa que debemos utilizar. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, como pueden ver, y les digo, estoy muy contento de hacer este video porque es un problema que suele no hablarse, suele no estar presente en las redes sociales, suele no estar presente inclusive en muchos de canales de YouTube o inclusive en temarios como tal de pensum de estudios, no está como tal este tema, y el incluirlo en este momento me da muchísima satisfacción y poder enseñarles a todos ustedes este problema, poder aprender juntos de este problema para así de alguna manera contribuir a reducir las posibilidades de que esta mujeres con este tipo de problemas puedan tener cáncer de endometrio. Yo voy a dejar este video hasta aquí. En verdad, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.